El acoso escolar es una lacra que no cesa, pendiente de erradicar. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Rafael Bailón Ruiz. Soy docente y, desgraciadamente, sé muy bien de lo que hablo. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, por acoso escolar o bullying se entiende intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una víctima en edad escolar, reiterada en el tiempo, que puede provocar daño, temor o tristeza en una víctima o en un grupo de víctimas. El término bullying fue acuñado por Dan Always en 1993, a propósito de estudios sistemáticos realizados en los años 70, en pleno siglo XX, y al hilo de suicidios cometidos por algunos adolescentes. En este sentido, quienes sufrieron o sufren bullying sufren consecuencias diversas, tales como conductas suicidas, actitudes pasivas, trastornos emocionales o conductuales, pérdida de interés en los estudios, bajo rendimiento académico o episodios fóbicos, entre otros. Pero no podemos obviar un hecho, un aspecto, por muy claro que nos pueda resultar. Las redes sociales, tales como Twitter, Instagram o YouTube, influyen, y mucho, de forma decisiva, en las conductas de los adolescentes. No en vano, y a tenor de numerosos estudios e investigaciones, se cifra en torno a un 5% la adicción a las mismas. Una adicción mayor si cabe que otras tales como tabaco o alcohol. Pero si nos basamos en un estudio publicado por la Royal Society of Public Health, con chicos jóvenes de origen británico y cuyas edades estaban comprendidas entre los 14 y 24 años de edad, se extrajeron conclusiones interesantes. Consecuencias desprendidas de un uso inadecuado de las redes sociales, tales como sentimientos de soledad o depresión, mala imagen corporal, entre otros. Retrocedamos en el tiempo. Vayámonos a marzo de 2020. Se preguntarán, nos preguntaremos, ¿qué ocurre? Coincide con el inicio del confinamiento. Evidentemente, los casos de acoso escolar desaparecieron en esta fecha. Y desaparecieron por algo obvio, como es el cierre de los centros educativos. Pero ¿el hostigamiento, el chantaje o la extorsión terminan? No. En ese momento se trasladan a otro ámbito, en este caso al ámbito cibernético. Proliferaron y proliferan, si no hacemos nada al respecto, los casos de ciberacoso. Les doy otro dato. En mayo de 2020, 2 meses después del citado confinamiento, las peticiones de ayuda a los teléfonos y chats de ANAR se cifran en torno a un 3% en relación al ciberacoso. Problema mayúsculo este, de gran envergadura, al que debemos poner freno, como también debiéramos hacer lo mismo al respecto con otros problemas no menores, como es el caso del grooming. Cuando adultos intentan ganarse la confianza de menores de edad, víctimas propicias a cambio de una recompensa, de un botín, a cambio de favores sexuales. Ante esta dramática situación, ante esta problemática, yo me planteo una pregunta e intento trasladar la misma a todos y todas vosotros y vosotras. ¿Qué podemos hacer los docentes ante esta problemática? Mi experiencia me dice que hemos de transmitir confianza al alumnado. Si se sienten cómodos, evidentemente todo será más fácil, más llevadero. Podrán revelar la situación sufrida. Pero hemos de hacer más. Llevemos a cabo la mediación. Muchas veces puede ayudar a solucionar los conflictos. Eso sí, y es algo que con desgracia suelo ver bastante, nos quedamos en la simple conversación como mera anécdota o llevamos a cabo un seguimiento del proceso. Me inclino por lo segundo. Y me inclino también por involucrar, por implicar a las familias. ¿Cuántas veces he visto llorar a un alumno? ¿Cuántas veces me encontré con chicos y chicas sin ganas de ir a la escuela?
yo desterraría una idea, una creencia errónea que nos está haciendo un flaco favor. Y es esa creencia, esa idea de que en la escuela se enseña y en casa se educa. No, señores, estamos muy equivocados. La educación es responsabilidad de todos y todas y deben intervenir familias y también, evidentemente, docentes. Pongámonos en la piel del que sufre, del agredido. Sepamos cómo se siente, ayudémosle. Practiquemos la mediación y el trabajo cooperativo, fomentémoslo entre el alumnado. Pero, ¿cómo nos acercamos al acosado? Yo les diría que debemos hacerles ver que no están solos, que cuentan con un adulto como persona de máxima confianza, tanto si son ellos los que sufren como si son otros. Hagámosle ver que revelar la situación sufrida por otros no les convierte en chivatos, soplones o delatores. Promovamos acciones útiles de una vez por todas. Acciones útiles relacionadas con el uso adecuado de las TIC y de las redes sociales, tales como privatizar perfiles, explicarles el significado de la netiqueta. Yo el otro día intentaba explicárselo y cuando les pregunté ¿qué es eso de la netiqueta? Un alumno me dice, eso es la etiqueta de Nescafé, ¿no? Evidentemente, ya hoy lo saben, es importante. De igual forma, evitemos que compartan imágenes comprometidas o pertenecientes a otros usuarios y combatamos el insulto, el chantaje, la extorsión, la conducta agresiva de cualquier usuario. Si fuera necesario bloquear, hagámoslo, siempre y cuando infrinjan las normas de convivencia. Pero hay más. No podemos ni debemos convertir el acoso escolar en un tema tabú. Hablemos abiertamente de este tema, de esta problemática y analicemos sus consecuencias. Pero sigamos haciéndonos preguntas. ¿Y los padres? ¿Qué podemos hacer los padres? Los padres podemos y debemos hacer mucho. Partamos de una sentencia, por muy dura o demoledora que resulte, la falta de comunicación familiar, obstáculo para combatir el acoso escolar. Falta comunicación, y en este hecho insisten y han insistido los psicólogos. Insisten en la necesidad de fomentar habilidades sociales y relacionales. Fomentemos la comunicación. Hablemos con las partes. Hablemos con nuestros hijos. Reforcemos su autoestima. Pero también potenciemos la escucha activa y el diálogo. De igual forma, propiciemos encuentros, reuniones frecuentes con las escuelas. No en vano, numerosos investigadores e investigaciones señalan que el contacto estrecho entre ambas esferas resulta productivo para los chicos y chicas. De igual forma, está contrastado el hecho de que un contacto estrecho entre familias y profesores resulta muy positivo para los adolescentes. De hecho, numerosas investigaciones señalan que aquellos padres que se preocupan más por el proceso educativo, la educación de sus hijos, invierten también más tiempo libre en ellos. Hemos de hacer más, mucho más, porque no olvidemos que se encuentran en una etapa fundamental. Deben definir quiénes son o van a ser. Redes sociales, videojuegos y medios de comunicación transmiten una realidad diferente, un mundo alternativo y más placentero que la propia realidad. Pero, ¿confunden los jóvenes realidad y ficción? Debo decir que sí. Por desgracia, sí. Si nos basamos en un estudio publicado por la Universidad de Michigan y coordinado por el prestigioso psicólogo Brian Gyson, se analizaron consecuencias de espacios televisivos, tales como talent shows o realities. Los talent shows y realities influyen en gran medida en los jóvenes, gozan de su aceptación y ellos imitan las conductas de los personajes, de los protagonistas, los que consideran ídolos, que forman parte de dichos espacios. En este estudio que citaba, se desprendían consecuencias
de esos formatos televisivos, de ese consumo, tales como la tendencia a disminuir las cualidades humanas, el excesivo culto a la apariencia física o a la imagen corporal y las conductas agresivas, muchas veces derivadas, en gran medida, de imitar a esos personajes. Escuela y familia, vuelvo a insistir en este hecho, deben ir de la mano. Debemos trabajar de manera compartida, conjunta. Una discontinuidad o desconexión entre ambas esferas puede originar graves problemas, graves consecuencias en los adolescentes, principalmente en su conducta. Pero, ¿y los videojuegos? ¿Son siempre malos? Yo diría que evidentemente no. Todo depende, como con el resto de tecnología, del uso que les demos. Así podrán ser una herramienta positiva o no. Según la psicóloga María Hoyos, los videojuegos inciden en el desarrollo de los adolescentes, reforzando la autoestima de nuestros hijos cuando sean positivos. Pero, de igual forma, refuerzan aspectos tales como la motricidad fina, la concentración, la resolución de problemas, el aprendizaje de reglas e incluso la convivencia. Dentro del amplio espectro de los videojuegos, contamos con videojuegos con un marcado carácter educativo, otros que hacen extensiva la violencia y otros que perpetúan o refuerzan estigmas o estereotipos negativos. De igual forma, existen juegos que están de moda y que presentan notables diferencias entre las versiones gratuitas y las versiones de pago. Ropas y complementos virtuales llevan aparejado un estatus social. De hecho, crisis identitaria y adicción pueden originar graves problemas. Héctor Fuster, en su obra Nuestros hijos y su videojuego, dice que las modas funcionan de igual forma en el mundo analógico o en la realidad, hasta el punto que si nos salimos de la tendencia habitual o de la mayoría, podemos tener problemas. Podemos convertirnos en víctimas de aquellos que se sienten privilegiados y sufrir conductas abusivas. ¿Qué papel juegan las instituciones? Hablar de acoso escolar es, por todo lo expuesto, un problema que no es solo de índole escolar. Es un problema que nos afecta a todos y todas. Si nos basamos en el estudio Cinero 10 realizado por Iñaki Piñuel en el año 2005, 1 de cada 4 alumnos escolarizados de primaria a bachillerato sufrían acoso escolar. Y diréis vosotros y vosotras, ¿y ahora hemos mejorado? Me baso en nuestro estudio en el año 2020 para decir que 1 de cada 5 alumnos escolarizados sufre bullying. Pero doy otro dato más. Solo el 15% de las víctimas confesó la situación sufrida a familiares o profesores. Es cierto que contamos con ámbitos de intervención diversos, Fiscalía de Menores, Policía, asociaciones, entre otros. Pero, ¿es suficiente? No. Resumiendo, los medios de comunicación deben transmitir otros tipos de contenido. Contenidos que dejen atrás los perfiles difícilmente alcanzables por talent shows o realities. Garantizar un uso adecuado de las TIC y de las redes sociales debiera ser premisa, competencia de los mass media o los medios de comunicación. Y deben intervenir también las instituciones públicas. La creación de campañas publicitarias que conviva en la parrilla televisiva con los numerosos anuncios publicitarios que pueblan la pantalla puede ser un buen punto de inflexión. Necesitamos acciones integrales. Necesitamos de la colaboración de todos y todas. Decía Asunta Harris, superar el abuso no ocurre solo. Se hace paso a paso y positivamente. Que hoy sea el día en el que comienzas a caminar, a moverte hacia adelante. Y añadiré algo más, una frase de un servidor, cosecha propia. No olvides, quien lastima, guarda silencio o aplaude la agresión, impiden frenar este mal. Que mis deseos no caigan en saco roto. Muchas gracias.